Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. El objetivo de la clase de hoy es el siguiente: realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen, para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura, destreza que desarrollaremos durante esta clase. Interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece. Y como les decía, en la clase anterior habíamos hablado de lo que era el cuento de misterio, y es un relato que generalmente parte de un crimen y cuya resolución no tendrá lugar hasta el final. Nos da suspenso y no termina con un final feliz en su mayoría de los casos. En un tiempo pasado fue llamada también novela de intriga, de misterio o policíaca. Entonces, el día de hoy veremos el relato policial. ¿Pero qué es un relato policial? Es una historia donde se sumerge en un crimen, un autor desconocido, misterio, observación, interpretación, personajes donde en su mayoría son detectives que desenmascaran a los culpables. Esto se dio a inicios, ¿verdad? A mediados del siglo XIX. Uno de los escritores que lo hizo fue Allan Poe, Los crímenes de las calles Morgue. Así se llamaba la primera relato policial de este escritor. Se dio principalmente allá en Inglaterra y Francia. Tenemos clasificación de estos relatos policiales, según el tipo de crimen y las características del detective. De enigma, es decir, de misterio, tiene que el detective utilizar toda su inteligencia para darse cuenta quién es el culpable. El delito está separado de la motivación social y el detective es el defensor aquí, porque él va a tratar de investigar y dar con el paradero del culpable. El detective es un razonador puro y él evita todo tipo de violencia, todo es con su inteligencia. Y tenemos también los relatos policiales de acción negro o duro, es decir, violento, tiene que ver con mafias, corrupción. El delito pone de manifiesto un problema social y el detective trabajará por una paga, es decir, que alguien lo contrata y él va a recibir un dinero a cambio de que resuelva este problema. Si es necesario, el detective apela a la violencia o a métodos, en cambio, aquí ya viene violencia lícita para hallar al culpable. El detective aún debe luchar físicamente con las personas a las cuales él sigue las pistas. Características generales del relato policial. Se plantea un enigma, es decir, un problema, un misterio que resolver. La narración del proceso es de investigación y la resolución del enigma mediante el razonamiento. El detective en sí lo que va a utilizar es todo su conocimiento en su área y todas las pistas las va a investigar, va a hacer un razonamiento detallado para llegar al culpable. En fin, el enigma debe ser un asesinato, un robo, un secuestro, un espionaje, que nadie sabe quién es el culpable. Los personajes principales, la víctima, luego los sospechosos, testigos y el investigador, que vendría a ser un detective, un policía, entre otros. ¿Qué debe tener ese investigador? Inteligencia, intuición, debe ser valiente y sagaz. La investigación son las pistas. Estas pueden ser verdaderas o falsas, pero es el investigador que debe ir descartándolas. La solución deben ser las coartadas, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, para poder capturar al culpable. Así que hay muchas pistas dentro de un relato policial que el detective es el que tiene que armar, digo yo, ese rompecabezas y dar con el culpable. Nosotros vamos a ver una lectura que se las presento a continuación. Les presento a continuación esta lectura. Y esta la vamos a trabajar básicamente el día de mañana. ¿Se acuerdan que yo les presenté esta ilustración? Entonces vamos a descubrir y nos vamos a sumergir en un relato policial.
Y el tema de esta lectura es Las tres viudas, por Ellery Quinn, la que yo les estaba hablando en este momento, la biografía, que ya la vamos a ver. Dice, y les voy a dar un pequeño preámbulo. Para el día de mañana les voy a enviar la lectura, que cuando mañana nos toque, ya ustedes saben de qué se trata, ya han leído. Puede ser mañana o puede ser otro día. Las tres viudas. Dos de las viudas eran hermanas. Voy hacia atrás. Dos de las viudas eran hermanas. O sea, ¿cuáles ustedes creen que sean allí las viudas? Que son hermanas. Les dejo entre ellas dos y la anciana. Ya han de tener la respuesta, así que ya les doy el tiempo para que respondan. Penélope, para quien el dinero era nada, y Lira, para quien lo era todo. Así que había una ambiciosa y había una, yo conforme, ahí ya, si hay bien y si no también. Y por lo tanto, ambas lo necesitaban en grandes cantidades. Como las dos enterraron muy temprano a sus esposos, o sea que eran viudas también, jóvenes, volvieron a la mansión de Murray Hill, el padre de ambas, con lo que todos supusieron que era una sensación de alivio, pues el viejo tenía una generosa provisión de monedas de la República y siempre había sido indulgente con sus hijas. Es decir, que siempre las hijas le pedían algo, él no podía decir no, él era siempre dadivoso con ellas. Pero sucede algo con él. Él muere y al morir queda su viuda. Y la viuda no era la mamá de estas dos chicas. La madrastra aceptó que ellas vinieran a vivir a la casa, ¿verdad? Pero no es que se diga hoy de buena gana, porque ella sabía cómo eran las dos. Así que en eso ellas vienen a vivir y el señor enferma y se muere. Dice Penélope, la regordeta, o sea que era bien gordita, y Lira, la delgada. Entonces ya, mire, ya tenemos pistas. La una era gordita y la otra era delgada. Fueron llamadas a la sala, esperándose al señor Stray, el abogado de la familia. Las manifestaciones más triviales del señor Stray caían como una sentencia en el labios de un juez. Pero esa noche, cuando pronunció, ¿quieren hacer el favor de sentarse, señoras?, su tono de voz fue tan ominoso que resultaba evidente que el delito solo se purgaría con ahorcamiento. ¿Por qué las hicieron sentar? Las damas intercambiaban miradas y declinaron el ofrecimiento. Unos minutos después, las altas puertas chillaron y eran las paredes victorianas de Hall. Entonces, aquí tenemos reunidos al doctor, al detective y a las hermanas. Entró débil del brazo del doctor, el médico de la familia. Entonces tenemos aquí un doctor y entra a la palestra la viuda, la madrastra. La señora Hobb examinó a su hijastra con una especie de desprecio y la cabeza se la bamboleó de un lado al otro y dijo: el doctor Benedict y el señor Stray dirán lo suyo y luego yo diré lo mío. Y allí vamos a dejar la lectura porque vamos a descubrir qué es lo que pasa, por qué las reúne, por qué está el detective, el doctor, y dice que ella está temblorosa, está enferma, porque dice que sale de la mano agarrada del doctor. Vamos a ver qué es lo que sucede, por qué la señora las reúne, por qué está un detective allí, porque es parte de las características de un relato policial. Significa que hay algo que descubrir. Por lo tanto, vamos nosotros en la próxima clase a saber qué le hicieron a ella, porque ella es la perjudicada, ella es la que sale. ¿Qué le hicieron a ella? ¿Qué fue lo que pasó? Eso ya lo vamos a descubrir más adelante. Bueno, chicas, les voy a dejar de compartir un momento la pantalla para hacer preguntitas.
Primera pregunta. ¿Por qué el nombre de relato policial? ¿Por qué tiene el nombre de relato policial? ¿Por qué tiene el nombre de relato policial? Y esta preguntita se la voy a hacer. Voy a seleccionar a alguien aquí. Orellana, ¿tienes abierto el audio? Buenos días, profesora. Dios te bendiga. Cuéntanos, ¿por qué el nombre relato policial? ¿A qué se debe ese nombre? Porque se trata de misterios, investigaciones. Excelente, Orellana. Excelente respuesta. Así es. Pregunta número 2. ¿Cómo debe ser en sí la trama para que entre un detective? Aparece un detective. ¿Por qué ingresa un detective a todo este relato? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la función del detective? Esta pregunta es para Granja. ¿Tienes abierto el audio, Granja? ¿Tienes abierto el audio, Granja? Buenos días, señorita. Hola, buenos días. ¿Por qué no encienden sus camaritas? Hay estudiantes que recién están encendiendo sus cámaras, cuando yo ya les dije que las enciendan. Bueno, Granja, cuéntanos, ¿qué hace un detective en ese relato? ¿Para qué aparece ese detective en ese relato? Lo que ha pasado. Investigar lo que pasa. Eso es, lo contratan para que investiguen. Muy bien, Granja. Entonces, ese detective va a investigar un problema que se ha suscitado. ¿Qué características específicas tiene un relato policíaco? Las características, ya las pasamos, ya las vimos. Esta pregunta es para Dulce. Dulce Elena, ¿tienes abierto el audio? Cuéntanos, Dulce. ¿Qué características debe tener un relato policiaco? Un relato policial. ¿Tienes abierto el audio? Puedes contestar. Bueno, te voy a cerrar el audio porque creo que no puedes abrirlo. Esta pregunta, la misma pregunta, se la voy a hacer a Cepeda, Helen Cepeda. ¿Tienes abierto el audio? Helen Cepeda, ¿tiene abierto el audio? Creo que no les está llegando, no se puede abrir, no sé si es mi internet o el internet de los estudiantes que están allá porque no pueden abrir el audio. Nuevamente te reinicio el audio, Cepeda. Sí, ya tengo levantaditas manitos, ya les voy a hacer que me respondan, chicos. No se preocupen.